El teléfono vibró en la mesa del café. Y Alejandro lo miró con incredulidad. Era una oferta de empleo de Carlos Rivera. ¿El CEO millonario de una de las mayores empresas tecnológicas de España? Pero no para programador como había aplicado, sino para algo que le heló la sangre. Necesito que finjas ser mi pareja en eventos familiares, decía el mensaje, seguido de un contrato con una suma que podría salvarlo de la ruina. Antes de que pudiera procesarlo, su vida dio un vuelco, aceptó. Y esa decisión lo arrastró a un torbellino de mentiras que amenazaban con destruir todo lo que valoraba. Alejandro, de 28 años, vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, en Madrid. Era un diseñador gráfico freelance que luchaba por pagar las facturas después de que su último proyecto se cancelara por la crisis económica. Su familia, en un pueblo de Andalucía, lo presionaba constantemente para que encontrara un trabajo estable y se casara, ignorando por completo su orientación sexual, que él había mantenido en secreto por miedo al rechazo. Ese día, mientras tomaba un café solo, revisó el correo electrónico por enésima vez, esperando respuestas a sus solicitudes de empleo. Nada. Hasta que llegó el mensaje de Rivera Tech. Carlos Rivera era una figura pública, 40 años. Soltero. Exitoso. Con una fortuna que lo colocaba en las listas de Forbes España. Provenía de una familia conservadora de Barcelona, donde su padre, un empresario tradicional, insistía en que se casara y tuviera herederos para continuar el legado. Carlos había evitado el tema durante años, enfocándose en su imperio. Pero ahora, con la boda de su hermana acercándose y las presiones familiares intensificándose, necesitaba una solución rápida. No podía revelar su homosexualidad, no en un círculo donde las apariencias lo eran todo. Así que, tras revisar perfiles en LinkedIn, encontró a Alejandro, joven, atractivo, discreto y desesperado por dinero. La primera reunión fue en la sede de Rivera Tech, un edificio moderno en el distrito financiero de Madrid. Alejandro entró nervioso, ajustándose la corbata que había comprado de segunda mano. Carlos lo recibió en su oficina, con vistas panorámicas a la ciudad. No es un trabajo convencional, dijo Carlos con voz firme, extendiendo el contrato. Serás mi acompañante en eventos. Nada físico. Solo apariencias. A cambio, te pago lo suficiente para que saldes tus deudas y empieces de nuevo. Alejandro leyó las cláusulas, confidencialidad absoluta. ¿Duración de 6 meses? Y una cláusula de terminación si surgían complicaciones emocionales. Dudó, pensando en su familia, en sus amigos, en la sociedad que aún juzgaba duramente a los hombres como él. Pero la alternativa era la quiebra. Firmó. Los primeros días fueron un torbellino de preparaciones. Carlos lo llevó a un sastre para trajes a medida. Le enseñó protocolos de etiqueta. Y le contó sobre su familia, el padre autoritario, la madre devota a la iglesia, y la hermana que lo idolatraba pero sospechaba algo. No pueden saber la verdad, insistió Carlos. En España hemos avanzado. Pero en mi mundo, ser gay es un escándalo que podría costarme alianzas comerciales. Alejandro asintió. Pero en su interior, un conflicto crecía. ¿Estaba vendiendo su dignidad por dinero? Esa noche, solo en su apartamento, lloró por primera vez en años, recordando su primer amor en la universidad.
que había terminado en silencio por miedo al rechazo social. El primer evento fue la cena familiar en la mansión de los Rivera en las afueras de Barcelona. Alejandro llegó en el coche de Carlos, con el corazón latiendo fuerte. Recuerda. Somos pareja desde hace un año. Susurró Carlos antes de entrar. La familia los recibió con sonrisas forzadas. El padre, don Miguel, escrutó a Alejandro con ojos críticos. ¿Y usted qué hace? ¿Joven? ¿Es de buena familia? Alejandro respondió con la historia fabricada. Era un consultor independiente. De una familia modesta pero honrada. La madre, doña Elena, pareció aliviada. Al fin mi hijo trae a alguien decente. Pero la hermana, Marta, lo miró con escepticismo, como si oliera la farsa. Durante la cena, las tensiones afloraron. Don Miguel habló de la importancia de los valores tradicionales, criticando las modas modernas, como el matrimonio igualitario. Alejandro sintió un nudo en el estómago, recordando las manifestaciones en las que había participado en secreto en Madrid. Carlos, a su lado, mantenía la compostura, pero su mano bajo la mesa temblaba ligeramente. En un momento, cuando todos brindaron, Carlos posó su mano en la de Alejandro. Un gesto fingido que, por un instante, sintió real. Alejandro se sorprendió, había química. Una conexión inesperada en medio de la mentira. De vuelta en Madrid, Alejandro no podía dormir. ¿Por qué Carlos? Con todo su poder, ¿no salía del armario? ¿Era cobardía o cálculo? Él mismo había ocultado su identidad durante años, temiendo el rechazo de sus padres, que aún esperaban que les diera nietos. Llamó a su mejor amigo, Pablo, el único que sabía su secreto. Es una locura, Ale. ¿Y si te enamoras de verdad? Alejandro rió. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Mientras tanto, Carlos, en su penthouse, revisaba fotos de la cena. Alejandro le parecía genuino, vulnerable, algo que le faltaba en su vida de negocios fríos. Pero no podía permitirse emociones, era solo un contrato. Los eventos se sucedieron, una gala benéfica en Sevilla, donde posaron para fotógrafos, y una reunión de negocios en Valencia, donde Alejandro fingió ser el apoyo emocional de Carlos. Cada vez, la farsa se volvía más natural, pero también más dolorosa. Alejandro empezó a cuestionar sus propias elecciones. ¿Estaba traicionando sus principios por dinero? En una noche de insomnio, escribió en su diario: me estoy perdiendo en esta mentira. ¿Cuál es el precio de la autenticidad? Carlos, por su parte, sentía un vacío creciente. Su éxito no compensaba la soledad. Una tarde, en el Parque del Retiro, Carlos citó a Alejandro para ensayar una conversación. Caminaron bajo los árboles. Y por primera vez, hablaron de verdad. Carlos confesó su miedo: mi padre me desheredaría. Perdería todo. Alejandro compartió su historia: el bullying en el instituto, el silencio familiar. En ese momento, sus manos se rozaron accidentalmente. Y ninguno la retiró. Fue el comienzo de algo real, pero peligroso. Alejandro se dio cuenta: el contrato ya no era solo negocio. Estaba cayendo en la trampa que tanto temía.
La tensión escaló cuando Marta, la hermana, empezó a investigar. Envió un mensaje a Carlos: sé que algo no cuadra con Alejandro. ¿Me lo cuentas o lo descubro yo? Carlos entró en pánico. Pero decidió confrontarla. Llamó a Alejandro para advertirle: tenemos que ser más convincentes. Pero en su interior, Carlos sabía que la mentira se estaba desmoronando. Alejandro, al colgar, sintió un peso. ¿Valía la pena el dinero si perdía su alma? La boda de Marta se acercaba. Y con ella, el punto de no retorno. Carlos y Alejandro volaron a Barcelona para los preparativos finales. En el avión, Carlos parecía distante, revisando correos en su laptop. Alejandro, sentado a su lado, no pudo contenerse. ¿Alguna vez has pensado en decir la verdad? Carlos lo miró fijamente. La verdad cuesta caro en mi mundo. ¿Y tú? ¿Por qué no le dices a tu familia? Alejandro se calló, herido. Sabía que tenía razón, su propia hipocresía lo carcomía. Al llegar a la casa familiar, la atmósfera era tensa. Don Miguel organizaba todo con mano de hierro, insistiendo en que Carlos diera un discurso sobre el valor de la familia tradicional. Alejandro, fingiendo ser la pareja perfecta, ayudaba en los arreglos. Pero cada sonrisa forzada le dolía. Doña Elena, en un momento a solas, le dijo: me alegra que mi hijo haya encontrado a alguien como tú. En estos tiempos, con tanta confusión moral. Alejandro asintió. Pero por dentro se rebelaba. ¿Confusión moral? Él era gay. No un error. Esa noche, en la habitación de invitados, Carlos y Alejandro compartieron cama por primera vez. Aunque solo para mantener las apariencias. No pasa nada, murmuró Carlos, dándole la espalda. Pero el silencio era ensordecedor. Alejandro no podía dormir, sintiendo el calor del cuerpo de Carlos a centímetros. ¿Era atracción real o solo la proximidad forzada? Al amanecer, Carlos se giró y lo miró: gracias por hacer esto. Sus ojos se encontraron. Y por un segundo, el mundo se detuvo. Alejandro sintió un cosquilleo en el estómago. El inicio de un sentimiento prohibido. Los días previos a la boda fueron un carrusel de emociones. En una cena de ensayo, don Miguel levantó su copa: por la familia. Por los valores que nos unen. Alejandro vio cómo Carlos palidecía. Más tarde, en el jardín, Carlos confesó: no aguanto más esta presión. Mi padre me obliga a ser alguien que no soy. Alejandro, impulsado por la empatía, lo abrazó. Fue un abrazo genuino. El primero sin testigos. En ese momento, la barrera se rompió, se besaron. Un beso impulsivo que borró la línea entre farsa y realidad. Al día siguiente, la culpa los invadió. Alejandro regresó a Madrid solo, alegando trabajo. ¿En el tren? Reflexionó: había traicionado el contrato. Pero también a sí mismo. ¿Era amor o solo soledad compartida? Carlos. En Barcelona. Ignoró llamadas de negocios. Perdido en pensamientos. Marta lo confrontó: vi cómo lo mirabas. ¿Es real? Carlos negó. Pero su voz temblaba. La mentira se complicaba.
De vuelta en Madrid, Alejandro recibió una llamada de su madre: hijo. ¿Cuándo nos presentas a una novia? Tu padre y yo nos preocupamos. Colgó. Furioso. Decidió confrontar sus demonios, llamó a Carlos y le propuso terminar el contrato. No puedo seguir fingiendo. Carlos, en pánico, voló a Madrid esa misma noche. En el apartamento de Alejandro. Discutieron: si terminamos ahora, mi familia sospechará. Y no quiero que termine. Alejandro lo miró. Sorprendido: ¿qué quieres decir? Carlos admitió: me estoy enamorando de ti. ¿De verdad? Esa confesión cambió todo. Pasaron la noche hablando. Compartiendo historias de infancia. De rechazos ocultos. Carlos habló de su primer crush en la universidad. Reprimido por miedo. Alejandro contó cómo había perdido amigos al salir del armario parcialmente. Por primera vez. Se sintieron vistos. Comprendidos. Pero al amanecer, la realidad golpeó: el contrato, la familia, la sociedad. ¿Podían convertir la farsa en algo real sin destruirlo todo? La boda llegó. En la iglesia gótica de Barcelona. Alejandro estaba al lado de Carlos. Con el traje impecable. Durante la ceremonia, don Miguel los observó con aprobación. Pero Marta, en una parte, susurró a Carlos: sé la verdad. ¿Lo contrataste? Carlos palideció. ¿Cómo? Investigué. Tienes que decidir: mentir forever o enfrentar las consecuencias. Carlos miró a Alejandro, quien sonreía inocente. Y sintió un pánico visceral. En la recepción, la tensión explotó. Don Miguel, ebrio, presionó a Carlos: ¿cuándo te casas tú? Necesitamos herederos. Carlos, harto, estalló: papá, no quiero casarme con una mujer. Soy gay. El silencio cayó como una bomba. Doña Elena lloró. Don Miguel enrojeció de ira: estás loco. Esto destruirá nuestra reputación. Alejandro, atónito, se acercó para apoyar a Carlos. Pero don Miguel lo señaló: ¿tú eres parte de esta aberración? Carlos defendió: él es real. Lo contraté al principio. Pero ahora lo amo. El escándalo se desató. Invitados murmuraban. Teléfonos grababan. Marta intentó calmar. Pero el daño estaba hecho. Don Miguel desheredó a Carlos en el acto: no eres mi hijo. Doña Elena, entre sollozos, ¿se fue? Alejandro y Carlos huyeron en el coche, dejando atrás el caos. En la autopista hacia Madrid, Carlos lloraba: lo perdí todo. Alejandro, con lágrimas: pero ganaste tu libertad. ¿Valió la pena? De regreso en Madrid, la vida de Carlos cambió drásticamente. Sin el apoyo familiar, su posición en la empresa se tambaleó. Accionistas conservadores presionaron por su renuncia, argumentando que el escándalo afectaba la imagen corporativa. Carlos luchó en reuniones maratónicas, defendiendo su derecho a una vida privada. Mi orientación no afecta mi liderazgo, argumentaba. Pero las pérdidas financieras eran reales: contratos cancelados,
Aliados que se distanciaban. En su penthouse, ahora vacío de lujos innecesarios, Carlos se enfrentaba a la soledad que tanto había evitado. Alejandro, por su parte, lidiaba con sus propios demonios. El pago del contrato llegó. Pero lo rechazó: no quiero dinero sucio. En cambio, usó el tiempo para reflexionar. Su familia llamó. Alertada por rumores en redes sociales, el vídeo de la boda se había viralizado. Su madre, en shock: hijo, ¿es verdad? ¿Estás con un hombre? Alejandro, por primera vez, fue honesto: sí. Mamá, soy gay. Siempre lo he sido. El silencio al otro lado fue demoledor. Su padre colgó. Y días después, un mensaje: no vengas al pueblo hasta que recapacites. El rechazo dolió como un puñal, recordándole las presiones sociales que había internalizado. A pesar del caos, Carlos y Alejandro se apoyaron mutuamente. Se mudaron juntos a un apartamento modesto en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde por primera vez sintieron libertad. Caminaban de la mano por las calles. Asistían a terapias de pareja para procesar el trauma. Pero las grietas aparecían: Carlos, acostumbrado al poder, se frustraba con la precariedad; Alejandro, resentido por el origen de su relación, cuestionaba la autenticidad. En una discusión acalorada, Alejandro gritó: todo empezó con una mentira. ¿Cómo sé que esto es real? Carlos, herido: porque lo arriesgué todo por ti. La sociedad no facilitaba las cosas. En España, aunque el matrimonio gay era legal desde 2005, prejuicios persistían en círculos conservadores. Carlos perdió amigos de negocios; Alejandro, clientes freelance que lo juzgaban. Un día, en una cafetería, un desconocido los insultó: maricones, arruinando familias. Carlos quiso responder, pero Alejandro lo detuvo: no vale la pena. Tenemos que ser más fuertes. Esa noche, abrazados, hablaron de Mau tu no sé: ¿había sido ético fingir? ¿El fin justificaba los medios? Marta, la hermana, fue un puente inesperado. Llamó a Carlos: papá está furioso. Pero yo te apoyo. Ven a verme. En una visita secreta a Barcelona, Marta confesó: sabía tu secreto desde hace años. Quería que lo dijeras tú. Carlos lloró, reconciliándose parcialmente. Pero don Miguel se mantuvo firme, cortando todo contacto. Doña Elena, dividida, enviaba mensajes ocultos: te quiero, hijo, pero rezo por tu alma. Carlos se debatía: insistir en reconciliación o aceptar la pérdida. Alejandro enfrentó su propia familia en una visita al pueblo. Llegó solo, nervioso. Su madre lo recibió con lágrimas: pensé que era una fase. Su padre, en silencio, finalmente habló: la sociedad nos juzgará. ¿Qué dirán los vecinos? Alejandro respondió: papá, la sociedad cambia. Yo no. La conversación fue larga, llena de argumentos sobre tradición vs. progreso. Al final, no hubo abrazo, pero una promesa: danos tiempo. Alejandro regresó a Madrid con esperanza mixta.
Pero el daño emocional era profundo. La relación de Carlos y Alejandro se fortaleció en la adversidad. Pero no sin costos. Carlos vendió parte de sus acciones para fundar una startup inclusiva, enfocada en tecnología para la comunidad LGBT. Alejandro colaboró en el diseño, encontrando propósito. Sin embargo, las noches de insomnio persistían. Carlos soñaba con su padre. Alejandro con rechazos pasados. En terapia, exploraron sus conflictos internos, el miedo al abandono, la culpa por las mentiras. Un giro inesperado llegó cuando un periodista contactó a Carlos para una entrevista. Cuente su historia, del armario al escándalo. Carlos dudó. Pero Alejandro lo animó, es hora de inspirar a otros. La entrevista se publicó en El País, generando debate nacional. Apoyo de activistas. Críticas de conservadores. Carlos se convirtió en figura pública involuntaria, recibiendo amenazas anónimas. Alejandro temió por su seguridad, ¿valió la pena exponernos? La presión culminó en una manifestación en Madrid por los derechos LGBT. Carlos habló en el escenario, salir del armario cuesta. Pero la libertad vale más. Alejandro, a su lado, sintió orgullo, pero también terror. Esa noche, un ataque verbal de un grupo homófobo los dejó temblando. En casa, Carlos confesó, a veces me arrepiento. Alejandro, abrazándolo, pero estamos juntos. Eso es lo que cuenta. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Carlos, con su nueva startup, ganó aliados progresistas. Inversiones llegaron de empresas inclusivas. Y lentamente, recuperó estabilidad financiera. Pero el precio emocional era alto, terapias constantes para lidiar con el rechazo familiar. Don Miguel sufrió un infarto. Y Carlos, a pesar de todo, lo visitó en el hospital. Papá, sigo siendo tu hijo, dijo Don Miguel. Débil, murmuró, tal vez. Con tiempo, fue un atisbo de esperanza. Pero no reconciliación plena. Alejandro, inspirado, organizó talleres de arte para jóvenes LGBT en Chueca. Compartía su historia, la autenticidad duele, pero libera. Su familia progresaba, su madre lo visitó en Madrid, conociendo a Carlos. No lo entiendo del todo, pero te veo feliz, dijo. Su padre enviaba mensajes esporádicos. Un paso lento hacia la aceptación. Alejandro reflexionaba, las presiones sociales eran cadenas invisibles. Pero romperlas requería coraje. La relación evolucionó. Ya no era farsa, era compromiso real. Celebraron un aniversario discreto en una playa de Costa Brava, donde Carlos propuso, casémonos. De verdad. Alejandro aceptó. Pero con reservas, estamos listos para más escrutinio. La boda fue pequeña. En un ayuntamiento de Madrid. Con amigos y Marta como testigos. Ausentes, los padres de Carlos. Un vacío palpable. El clímax llegó cuando Don Miguel apareció inesperadamente en la startup de Carlos. He leído tu entrevista. Me equivoqué, admitió. Lágrimas fluyeron, no era perdón total. Pero un comienzo. Doña Elena siguió. Abrazando a Alejandro, bienvenido a la familia. La reconciliación fue frágil.
marcada por años de daño. ¿Pero real? Sin embargo, no todo fue feliz. Amigos traicionaron, un socio de Carlos filtró detalles del contrato inicial, reviviendo el escándalo. Redes sociales explotaron con juicios, amor o conveniencia. Alejandro y Carlos enfrentaron la tormenta juntos. Publicando una declaración, nuestra historia empezó mal. Pero el amor la redimió. El debate público creció, ¿puede una mentira llevar a la verdad? Años después. Sentados en su balcón con vistas a la Gran Vía. Reflexionaban. Carlos había pagado con su fortuna y reputación, Alejandro. Con rechazos familiares. Pero ganaron libertad. Amor auténtico. La sociedad española. En evolución. Les dio espacio. Aunque no sin luchas. ¿Fue correcto iniciar una relación basada en una mentira? ¿O el fin siempre justifica los medios cuando se trata de amor y autenticidad?